El clero se ha mostrado de una manera desafiante a Jesucristo. Se ha contaminado, por desgracia, no en todos, no en general, pero en sí en una gran parte. Se ha contaminado del sector modernista, a tal punto de que tienen una ignorancia por desgracia supina. Qué tristeza que nosotros los laicos tengamos que venir a decirles en su cara lo que no es correcto, lo que no se debe hacer. Qué tristeza que los laicos tengamos que aclararles al mismo clero y enseñarles o recordarles su papel. Me refiero específicamente a una pregunta que el clero nos debe de contestar, incluso las altas esferas de la Iglesia Católica. ¿Es pecado la fornicación? ¿Sí o no? ¿El mandamiento de no fornicarás de la ley de Dios caducó? ¿O tiene cláusulas de excepción? ¿La excepción justifica reafirma la regla? ¿O qué debemos hacer con ese mandamiento? Porque es el mismo clero de Estados Unidos, una organización de Estados Unidos de sacerdotes, la que está pidiendo que se admita a un sacerdote practicante homosexual, que se les deje de llamar así, y sobre todo, que se les deje de decir que la fornicación es mala. Mirarán al que traspasaron. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes, días o noches. Depende de la hora en que nos vayan a sintonizar. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a su corazón. Donde quiera que se encuentren, les mandamos un cordial saludo, un caluroso y fuerte abrazo. Antes de continuar, vamos a pasar a hacer las oraciones, pidiéndole a Dios que nos ayude y sobre todo que dé frutos en este programa según su corazón. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo ya en los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pano nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut debite vitoribus nostris, ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, de nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la asistencia del Señor, podemos iniciar el tema. El clero, hermanos en Cristo, por desgracia ha sido contaminado. Más allá de lo que se piense de la educación, de la formación, creo que el laico debe de pedir una respuesta al clero y al Vaticano. Esto le sirve a usted mucho para cuando se encuentre con un problemita de esos con los sacerdotes, porque esto viene apenas se va a empezar, donde le van a querer hacer ver que el pecado ya no es pecado. Y no vamos a decir lo que tú pienses, porque si tú piensas una cosa o hablamos de lo que yo pienso, yo creo, es otra historia. Vamos a centrarnos específicamente en lo que dice el mandamiento de la ley de Dios.
No fornicar. Vamos a buscarlo. O sea, de hecho, le voy a mostrar aquí una información. Aquí tiene las fotos del sacerdotes. Pero fíjese, le vamos a mostrar una información interesante. Si usted busca en su libro, en internet, incluso en cualquier parte de internet, cualquier parte, busca los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Usted puede decir, bueno, yo quiero buscar los mandamientos porque se me han olvidado. Los mandamientos de la ley de Dios los encuentra fácilmente y usted así lo puede buscar en internet, ¿verdad? Los encuentra facilísimo los mandamientos. Vamos a buscarlos aquí para que vea usted lo que estoy durando, nada más. No duro nada en hacerlo. Bueno, aquí los vamos a poner, mire, aquí en su pantalla. Le vamos a dar así lo vamos a poner ahí. Para que usted los vea. No vamos a estar sujetos a interpretaciones, ¿no? Aunque, ¿cómo los interpretas tú? No. Eso no vamos a hacer ahorita, ¿no? No vamos a decir, ¿y para ti qué es? No. ¿Sí? Vamos a ver los mandamientos y nos vamos a centrar concretamente en el que nos interesa. Bueno, aquí voy a insertar la imagen. Fíjese, no dure nada en buscarlos en tu computadora, en tu celular, por si se te olvidan. Bueno, aquí los vamos a poner porque dice la Biblia que debemos guardarlos en nuestra memoria, en nuestra mente, en eh, en nuestro corazón. Pero aquí están los mandamientos, se los voy a poner aquí. Y usted los puede ver en su pantalla. Ahí lo están viendo en su pantalla. Amarás a tu Dios, al Señor, sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falsos testimonios ni mentiras. No cometerás, no cometeráis pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. En este mandamiento donde dice no cometerás actos impuros, entra el no, se refiere específicamente al no fornicarás. No cometerás actos impuros, no robarás. Ok. Ahí están los mandamientos, ¿no? Así los puede encontrar muy rápido. El adulterio, la fornicación, son actos impuros. La pregunta es esta: ¿han caducado los mandamientos? ¿Han caducado los mandamientos? Porque si usted se fija, podemos buscar aquí rápido, según el Concilio de Trento, según el Catecismo Viejo de la Iglesia, porque aquí como que los modifican, los modifican los mandamientos, como que los cambian, y eso es algo interesante, pero bueno, como que los cambian. Por ejemplo, aquí si vemos el quinto mandamiento, por ejemplo, el sexto mandamiento en otra parte dice no cometerás adulterio. Y como que acá los cambian. Pero nosotros en la vieja escuela nos enseñaron muy resumidos, muy claritos. No fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Ahí no nos dice. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es esta: ¿caducó eso? ¿Por qué caducó? Porque los laicos y con este movimiento a nivel internacional que está presionando para que se elimine esto, lo que están haciendo es diciéndole a Dios: hey, lo que tú dices ya no cuadra aquí. Lo que tú dices choca directamente con lo que dice el mundo. Por lo tanto, Cristo no cabes en este mundo. Los sacerdotes de Estados Unidos, esta organización, fíjese lo que está pidiendo. Le muestro aquí la información, déjenme lo pongo para leerlo, que es muy importante, ¿verdad? Asociación de Sacerdotes de Estados Unidos reclama un cambio radical. Ojo, cambio radical
en la doctrina sobre la homosexualidad. La Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos ha publicado una declaración este mes sobre la homosexualidad en el sacerdocio que contradice la doctrina católica sobre la homosexualidad y pide que la Iglesia Católica lo revise y, de ser posible, cambie su opinión. El documento de esta asociación dice lo siguiente: ser homosexual ordenado, fiel a la Iglesia y apreciado por ella, ¿es posible en la Iglesia del día de hoy o no es posible? Es obra de un grupo de trabajo de apoyo mutuo con esta asociación y será votado en la próxima asamblea anual junto con si se aprueba esta declaración y se va a distribuir a la prensa y a la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos. El equipo directivo de esta asociación respalda esto y estas declaraciones de los curas. ¿Y qué contiene esta declaración? En ella se pide a los obispos que se promuevan a favor de admitir hombres con atracciones hacia esas prácticas y sobre todo que se les dé formación y libre acceso al sacerdocio. Ofrecer afirmación fraterna a los que tienen estas prácticas ya ordenados y llamar al desarrollo continuo de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad a la luz de los avances de la ciencia. Es decir, si la ciencia opina que está bien la doctrina homosexual, que se quite lo de Cristo y que se ponga lo de la ciencia. La Iglesia Católica siempre ha enseñado desde el principio y en todas las fuentes de tradición, magisterio, la Biblia, etcétera, incluidas las Escrituras, los padres católicos y los padres conciliares y el catecismo, que las actividades del sexo, homosexuales, pues, son objetivamente pecaminosas y que las tendencias a esas cosas son profundamente arraigadas, aunque son pecaminosas. Dice que las tendencias no son pecaminosas, no son pecado, pero sí son motivo de pecado. Y habla de cómo la Iglesia siempre ha enseñado de cómo se tiene que tener amor por las personas, pero no por el pecado. De ninguna manera se les puede admitir a la Iglesia con su pecado. Es importante, ¿no? Además, en el documento de 2005, que da instrucciones sobre cómo debemos tener el discernimiento sobre este tipo de prácticas, en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha advertido que las personas que tienen este tipo de tendencias en ninguna manera pueden ser admitidas al seminario y al orden sacerdotal. ¿Qué es lo que están pidiendo entonces estos sacerdotes? Estos sacerdotes, mis hermanos en Cristo, están pidiendo que se les ordene así. A ver, la Iglesia siempre ha dejado claro, no nomás en este pecado, en todos. Si tú tienes el pecado de adulterio, pues deja el adulterio y la Iglesia te recibe. Si tú tienes el pecado de avaricia, de envidia, deja tu pecado y la Iglesia te recibe. De hecho, es una condición para poder comulgar. Examínese el hombre antes de comulgar, porque si comulga con pecado mortal o indignamente, se come y se bebe su propia condenación. ¿Cuál es el trasfondo de las cosas? Que el demonio nos quiere hacer ver que el pecado ya no es pecado. Que por lo tanto, tenemos derecho a exigir que se nos admita a lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Los sacramentos, la comunión. Porque todo va a eso. Ejemplo, si la fornicación ya no es mala, que son los actos homosexuales, y los actos todo ese tipo de actos impuros, pues la soberbia menos, pues la envidia menos, o la avaricia menos, los hurtos tampoco. Y por lo tanto, tenemos derecho todos a la comunión. En el fondo lo que se está diciendo es que todo vale, que ya nada es pecado. ¿Qué va a ser pecado entonces ahorita? Tirar botellas, no llevártela bien con los perritos, el calentamiento global. Esos son los pecados. Pero los pecados que Dios dice que son pecados, esos no son pecados, según este mundo. Y este grupo de sacerdotes ha caído en ello, tanto que en su mesa de trabajo ha dicho que se les debe de admitir, que se les debe de apoyar,
¿Se les debe de apoyar a qué? ¿A que dejen su pecado o a que se confirmen en su pecado? Esta es la pregunta que nos debemos de contestar todos. ¿A qué se le debe de apoyar al sacerdote? ¿A que peque o a que deje de pecar? Porque si te apoyan a que dejen de pecar, eso no les parece. Ellos quieren que se les afirme con su pecado. Por ejemplo, los que viven en unión libre o en adulterio. Quieren que se les quite esa pena y que puedan comulgar. Entonces la pregunta central que nos tenemos que hacer es, ¿o es pecado o ya no es pecado? ¿O los mandamientos de Dios están vigentes o ya no están vigentes? ¿El hombre los puede cambiar a su antojo? ¿Es el hombre el que tiene que obedecer a Dios o Dios al hombre? Hay que llamar las cosas por su nombre, mis hermanos en Cristo, ser claros en esto. El fondo de las cosas, el mensaje que va detrás, es que ya no es pecado nada. Y eso es un síntoma de la terrible contaminación que ha sufrido la iglesia por parte del modernismo.